Hola mis amigos y hermanos, les habla el pastor Jorge Altamar de su canal Fuego Santo Internacional. Le traigo un tema, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Y es este necesario para la salvación? La Escritura dice, haced pues fruto digno de arrepentimiento. Mateo capítulo 3 versículo 8. Pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Es este necesario para la salvación? Respuesta, muchos entienden en el término arrepentimiento como volverse del pecado. Esta no es la definición bíblica del arrepentimiento. En la Biblia, la palabra arrepentirse significa cambiar tu mente. La Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta. Lucas capítulo 3 versículo 8 al 14. Hechos capítulo 3 versículo 19. Hechos capítulo 26 versículo 20. Declara, sino que anuncié que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obra digna de arrepentimiento. La totalidad definición bíblica del arrepentimiento es cambiar de mentalidad, es mismo que resulta en un cambio de acciones y actitudes. ¿Cuál es entonces la condición entre el arrepentimiento y la salvación? El libro de los Hechos parece enfocarse especialmente en el arrepentimiento con respecto a la salvación. Hechos capítulo 2 versículo 38, capítulo 3 versículo 19, capítulo 11 versículo 18, capítulo 17 versículo 30, capítulo 20 versículo 21, capítulo 26 y versículo 20. El arrepentimiento relacionado con la salvación es cambiar tu parecer respecto a Jesucristo. En el sermón de Pedro en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, él concluye un llamado a la gente a arrepentirse. Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Arrepentirse de qué? Pedro está llamando a la gente que rechazaba a Jesús, Hechos capítulo 2, versículo 37, para que cambiase su idea acerca de él, que reconociera que él verdaderamente es Señor y Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 36. Pedro está exhortando a la gente a cambiar su mentalidad del rechazo a Cristo como el Mesías a la fe en Él, como Mesías y Salvador. El arrepentimiento y la fe pueden ser entendidos como dos lados de la misma moneda. Es imposible poner tu fe en Jesucristo como Salvador sin primeramente cambiar tu mentalidad acerca de quién es Él y lo que Él ha hecho. Ya sea el arrepentirse de un rechazo obstinado y arrepentirse de ignorancia o desinterés. Es un cambio de mentalidad de arrepentimiento bíblico con relación a las Escrituras. Es cambiar tu mentalidad de rechazo a Cristo en la fe en Él. Es crucialmente importante que entendamos que el arrepentimiento es una obra para ganar la salvación. Nadie puede arrepentirse y venir a Dios al menos que Dios atraiga a esa persona hacia Él. Juan capítulo 6, versículo 44. Hechos capítulo 5, versículo 31 y Hechos capítulo 11, versículo 17. Indican que el arrepentimiento es algo que solo Dios lo hace posible por su gracia. Nadie puede arrepentirse al menos que Dios le conceda el arrepentimiento. Toda la salvación, incluyendo el arrepentimiento y la fe, es el resultado del Señor acercándonos, abriendo nuestros ojos y cambiando nuestros corazones. La paciencia de Dios nos conduce al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, como lo hace su bondad. Romanos capítulo 2 versículo 4. Mientras que el arrepentimiento no es una obra que gana la salvación, el arrepentimiento para salvación da como resultado las obras. Es imposible verdadera y totalmente cambiar tu mentalidad sin que esto cause un cambio en tu vida. En la Biblia, el arrepentimiento resulta un cambio de conducta. Esto es por lo que Juan el Bautista exhortaba a la gente con estas palabras. Hace pues fruto digno de arrepentimiento. Mateo capítulo 3 versículo 8. Una persona que verdaderamente se ha arrepentido de rechazar a Cristo en la fe en Él, lo hará evidente por un cambio en su vida. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 23. Santiago capítulo 2 versículo 14 al 26. El arrepentimiento propiamente y bien definido es necesario para la salvación.
El arrepentimiento bíblico es cambiar tu parecer acerca de Jesucristo y volverte a Dios en fe para salvación. Hechos capítulo 3, versículo 19. Volverse del pecado no es la definición del arrepentimiento, pero es uno de los resultados de la fe genuina basada en el arrepentimiento respecto a nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo y mi hermano, Dios está con los brazos abiertos esperando tu arrepentimiento y está dispuesto a hacerte de ti un instrumento poderoso en sus manos. Quien les habla, este servidor, Jorge Altamar. Bendiciones.